El murmullo del salón se detuvo cuando el maestro de ceremonias pidió silencio. Todos los invitados miraron hacia el escenario, donde mi hijo mayor, Hugo, sostenía una copa en alto. La luz dorada de las lámparas caía sobre su rostro satisfecho, ese gesto arrogante que siempre intenté ignorar. A su lado, Raúl, el segundo, reía con la misma seguridad con la que uno pisa algo sin mirar al suelo. Y detrás de ellos, mi hija Lucía sonreía con incomodidad. Era el cumpleaños de mi nieta Sofía, la más pequeña de la familia. El salón estaba lleno de música, flores y ese aroma caro que desprende la vanidad cuando se disfraza de celebración. Yo había llegado temprano, con mi viejo traje gris y mi corbata azul oscuro, la que Marta, mi difunta esposa, había elegido para mí el día de nuestra boda. Nunca imaginé que esa prenda sería el motivo de tantas risas. «Quiero agradecer a todos por venir», dijo Hugo mirando a la multitud. «Incluso a mi padre, que decidió salir del Retiros y del museo». Las carcajadas explotaron como un aplauso cruel. Raúl añadió entre risas: «Sí, ese traje es tan antiguo que debería estar en una vitrina del ayuntamiento». Las risas crecieron. Yo me quedé quieto, con las manos apoyadas en el bastón, fingiendo que no me afectaba. Pero por dentro, algo se hundió. No era orgullo ni tristeza. Era esa mezcla amarga entre decepción y vergüenza ajena. Había gente que ni siquiera me conocía, riendo de mí solo porque mis hijos lo hacían. Lucía, la única que todavía conservaba algo de compasión, me miró con ojos llenos de culpa, pero no dijo nada. El miedo a ser ridiculizada también la mantuvo en silencio. Cuando el brindis terminó, salí del salón sin que nadie notara mi ausencia. Caminé hasta el jardín, donde el aire olía a tierra húmeda y jazmín. El ruido de la fiesta quedaba atrás, amortiguado por la música y los murmullos. Me senté en una banca y me quedé mirando el cielo. Había luna llena y una paz extraña. No sentía odio, sentía claridad, porque esa noche me di cuenta de que ya no era necesario callar. Durante años los había observado creerse dueños del mundo, sin saber que el suelo bajo sus pies me pertenecía a mí. Ellos trabajaban en mi empresa, gozaban de los privilegios que yo construí con mis manos, sin sospechar que cada una de sus nóminas llevaba mi firma al pie. Mi socio Esteban era el rostro visible del negocio, sí, pero el verdadero dueño seguía siendo yo, y esa verdad, guardada en silencio durante décadas, se convertiría pronto en su peor lección. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. De regreso en casa, el silencio me recibió con la misma fidelidad de siempre. Encendí la lámpara del despacho, la misma que Marta y yo compramos cuando recién nos casamos. Sobre el escritorio, una carpeta color marrón esperaba. Dentro, las escrituras originales de la empresa. Salazar Construcciones S.A. Mi nombre completo aparecía en cada documento. Nadie podía discutirlo. Pasé los dedos por las hojas con cuidado, como quien acaricia un viejo trofeo que ya no brilla pero aún pesa. Recordé los años de sacrificio, los días en la obra bajo el sol, las manos llenas de callos, los turnos nocturnos, las deudas, la esperanza. Todo lo hice por ellos. Y ahora se reían de mí porque mi traje no era nuevo. Sonreí, pero no de tristeza. Era la sonrisa de quien recuerda algo que el otro ha olvidado. En el fondo del cajón había un sobre sellado con mi firma y una cláusula que lo decía todo. El propietario podrá ejercer su autoridad sobre cualquier directivo o empleado en cualquier momento, sin previo aviso. La firma estaba intacta. Solo necesitaba una orden, una llamada, y su mundo cambiaría. A la mañana siguiente, fui a la empresa con paso lento, apoyado en mi bastón. Los empleados me saludaron con un respeto que mis hijos nunca entendieron. Ellos sabían quién era yo. Quizás nunca lo dijeron, pero siempre lo supieron. Subí al último piso, al despacho de Esteban, mi amigo y socio. Su rostro se iluminó al verme. «Diego, creí que ya no volverías por aquí». «Hay cosas que uno no puede dejar abandonadas, Esteban». «¿Ha llegado el momento?», preguntó en voz baja. Asentí. Él abrió un cajón, sacó 3 sobres y los colocó sobre la mesa. «Todo está preparado, como me pidió». Los tomé uno por uno. Los nombres estaban escritos con su propia letra. Hugo Salazar, Raúl Salazar, Lucía Salazar. «Que se envíen mañana a primera hora», dije. «¿Y si vienen a buscarlo?».
Entonces, que vengan. Esteban bajó la mirada. Sabía que no era venganza lo que me movía. Era algo más profundo, la necesidad de recuperar mi dignidad. Esa noche, de regreso en casa, me serví un vaso de vino. Mientras el reloj marcaba las 10, observé el retrato de mi esposa. Su sonrisa parecía acompañar mi decisión. «Les diste todo, Marta», murmuré. «Ahora les toca aprender lo que cuesta merecerlo». El teléfono sonó. Era Lucía. «Papá, ¿por qué no dijiste nada cuando Hugo se burló de ti?» «Porque a veces, hija, el silencio enseña más que las palabras». Colgué y me quedé mirando la ventana. El viento soplaba fuerte, moviendo las cortinas con la suavidad de un presagio. Sabía que la tormenta llegaría al amanecer. Y cuando lo hiciera, no me encontrarían como al anciano de la fiesta, sino como al hombre que ellos habían olvidado que era, su padre y su dueño. A veces me pregunto en qué momento mis hijos dejaron de verme como su padre y empezaron a verme como un estorbo. Quizás fue cuando empecé a hablar más despacio, o cuando mis manos temblaban al sostener la taza de café. Tal vez cuando el dinero los volvió ciegos, creyendo que el éxito era eterno y que yo era solo una sombra del pasado. La verdad es que ellos crecieron rodeados de lo que yo nunca tuve: comodidad, educación, oportunidades. Todo lo que gané lo hice con sudor y silencio. Nunca les conté que la empresa, aquella donde tanto presumían trabajar, nació en una habitación alquilada con una mesa prestada y un solo foco. En ese entonces, yo cargaba bolsas de cemento durante el día y por las noches estudiaba planos de construcción que encontraba tirados en la basura. No había fortuna ni herencia, había hambre y sueños. Mi esposa, Marta, fue mi único apoyo. Mientras yo levantaba muros, ella levantaba mi ánimo. «Un día esta empresa tendrá tu nombre», me decía. Y así fue. Con los años, Salazar Construcciones pasó de ser una cuadrilla de 5 obreros a una de las constructoras más respetadas del país. Pero cuando la fama llegó, también lo hizo la decepción. Mis hijos crecieron sin conocer el sacrificio. Estudiaron en el extranjero, viajaron, y cuando regresaron, ya no eran los mismos. Hugo, el mayor, era ambicioso. Siempre miraba a los demás por encima del hombro. Raúl, más calculador, sabía cómo manipular las palabras para quedar bien con todos. Y Lucía, aunque más noble, terminó dejándose arrastrar por la soberbia de sus hermanos. Yo observaba en silencio. No quería avergonzarlos diciéndoles que el jefe, del que tanto hablaban, era su propio padre. Preferí mantenerme al margen. Pensé que, quizás, un día entenderían el valor de lo simple, pero me equivoqué. El día después de la fiesta, las noticias corrieron por la empresa como pólvora. Los 3 habían sido despedidos por falta de ética profesional y conducta inapropiada. Las cámaras del edificio captaron sus rostros confundidos, intentando entrar al despacho y encontrar respuestas. Lucía fue la primera en llamar. No contesté. Luego Raúl, con un tono más agresivo. Tampoco respondí. Y cuando Hugo, el más orgulloso, me escribió un mensaje diciendo: «Esto no quedará así», simplemente sonreí, porque aunque no lo sabía, ya no quedaba nada que él pudiera arreglar. En esos días recordé una conversación que tuve con Marta, años atrás. Fue poco antes de morir. Estábamos en el hospital y ella, con esa voz suave que aún escucho en mis sueños, me dijo: «Prométeme que no dejarás que el dinero los corrompa». «Haré lo que pueda, amor». «No, Diego, haz lo que debas». Y eso era lo que estaba haciendo ahora. Mi socio Esteban me llamaba a diario para contarme los detalles del caos. «No paran de insistir», me decía. «Quieren saber quién firmó las cartas de despido». «¿Y qué les dices?» «Que fue decisión del propietario». «Perfecto», respondía yo con calma. «Déjalos pensar. El silencio dolerá más que la verdad». Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en el despacho, encontré una fotografía. Era del primer día de la empresa. Yo, Esteban, y los obreros que me acompañaron en esa aventura, todos cubiertos de polvo, sonriendo con el orgullo de haber levantado un edificio que aún olía a cemento fresco. En la parte de atrás, Marta había escrito con su letra cursiva: «Todo lo que crece sin humildad, un día se derrumba». Apreté la foto contra el pecho. Esa frase sería mi guía. Mis hijos habían crecido sin humildad, y ahora tocaba ver cómo caían, no para destruirlos, sino para que aprendieran a levantarse. Esa noche salí a caminar por el barrio donde empezó todo.
El aire olía a pan recién hecho y a tierra mojada. Pasé frente a la vieja bodega donde guardaba mis herramientas, hoy convertida en un pequeño supermercado. El dueño, un hombre joven, me reconoció. «Don Diego, ¿cuánto tiempo?» «El mismo, hijo. ¿Sigue manejando la empresa?» Sonreí. A veces hay cosas que es mejor manejar desde el silencio. Seguimos conversando un rato, y cuando me despedí, comprendí que él me trataba con más respeto que mis propios hijos. Ese pensamiento me dolió más que cualquier burla. Al regresar a casa, encontré a Lucía esperándome en el porche. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Papá, ¿podemos hablar?» Asentí. Entramos. Me contó entre lágrimas que sus hermanos la culpaban de todo, que creían que ella había filtrado información o dicho algo indebido. «No me hablan», dijo temblando. «Dicen que arruiné todo». «No fuiste tú, hija», respondí. «Ellos mismos cavaron su tumba». Lucía me miró, confundida. «¿Sabes algo, verdad?» «Sé más de lo que imaginas», dije, sirviéndome una copa de vino. Ella esperó, ansiosa, pero no dije nada más. Sabía que aún no era el momento. Primero tenían que tocar fondo. Los días siguientes, Hugo y Raúl intentaron apelar los despidos. Enviaron cartas, correos, incluso contrataron abogados. Pero todos los caminos conducían a un muro invisible. El dueño de la empresa no respondía, y ni siquiera Esteban daba la cara. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia, sin alegría, sin venganza, solo con la serenidad de quien sabe que las máscaras se caen solas. Una semana después, al caer la noche, recibí una última llamada. Era Raúl. Su voz sonaba diferente, vacía. «Papá», dijo, «si supieras lo que nos hicieron, ya lo sé». «¿Cómo?» «Porque yo lo hice». Hubo un silencio tan largo que podía oír su respiración entrecortada. «¿Tú qué?» «Mañana hablaremos, hijo», dije, y colgué. Me quedé mirando el reflejo en la ventana, y por primera vez en muchos años vi al hombre que había sido, al obrero que no tenía nada, pero que lo dio todo, y comprendí que el viejo de la fiesta acababa de despertar. El silencio tiene un poder que mis hijos jamás entenderán. Ellos crecieron creyendo que quien grita más fuerte es quien tiene la razón, que la autoridad se demuestra con volumen y no con sabiduría. Pero el silencio bien usado, puede romper más orgullo que 1000 palabras. Esa fue mi estrategia. No los enfrentaría, no les lanzaría reproches ni buscaría humillarlos. Dejaría que su propia soberbia los consumiera, poco a poco, hasta que no quedara de ellos más que la verdad. Después de aquella llamada con Raúl, decidí mantenerme en calma. Sabía que en cuestión de días comenzarían a desmoronarse, y así fue. Hugo fue el primero en reaccionar. Orgulloso como siempre, se negó a aceptar que alguien pudiera despedirlo. Trató de entrar a la empresa por la fuerza, exigiendo explicaciones, gritando el nombre de Esteban por los pasillos. Los guardias lo detuvieron antes de que llegara al ascensor principal. Las cámaras registraron todo. Esa misma tarde, los videos circularon entre los empleados. «Así cayó el hijo del jefe», decían los mensajes anónimos. Por primera vez, Hugo no era admirado, era el hazmerreír. Raúl intentó otro camino, llamó a viejos contactos, políticos, banqueros, inversionistas, pero todos, de una forma u otra, lo evitaban. La noticia del despido había corrido rápido y nadie quería asociarse con él. Su reputación se desmoronaba a una velocidad cruel. Y Lucía, ella simplemente se encerró en casa. No soportaba el peso del silencio. Sabía que algo se había quebrado para siempre. Yo observaba todo desde la distancia. Leía los correos, escuchaba los rumores, y cada vez que Esteban me llamaba, solo respondía con una frase: «Déjalos caer». Sabía que era duro, pero era necesario. Las lecciones verdaderas no se aprenden en la comodidad, sino en la pérdida. Una tarde, Esteban me visitó en casa. Traía en sus manos 3 sobres cerrados. «Aquí están los reportes finales», dijo dejándolos sobre la mesa. «Ya no tienen acceso a ninguna cuenta ni documento». «Bien, Diego», me miró con cierta preocupación. «¿Estás seguro de seguir con esto?» «Más que nunca. Ellos están desesperados. Hugo vendió su coche. Raúl está pidiendo préstamos. Lucía no sale de su casa. Eso significa que el silencio está haciendo su trabajo». Esteban me observó unos segundos. «Sabe, a veces me pregunto si esto es justicia o venganza». «Es redención», respondí, «para ellos y para mí». Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cuando mis hijos eran pequeños.
las risas de Hugo cuando lo llevaba al parque, las manos pequeñas de Raúl cuando me ayudaba a cargar herramientas, los abrazos de Lucía cuando me decía, «Papá, tú hueles a trabajo». No sabía entonces que algún día ese olor sería motivo de vergüenza para ellos. Cerré los ojos y me vi a mí mismo, joven, con la ropa sucia y los sueños limpios, y pensé en Marta, en cómo ella siempre creyó que el amor bastaría para mantenernos unidos, pero el amor, cuando no se cultiva, se convierte en distancia, y el respeto, cuando se olvida, se paga con lágrimas. A la mañana siguiente, decidí visitar la obra más antigua que aún llevaba mi nombre. Era un edificio modesto, en el centro de la ciudad. El guardia me reconoció al instante. «Don Diego, ¿cuánto tiempo?» Venía a recordar un poco. El hombre sonrió. «Todavía huele a cemento y esfuerzo aquí». Recorrí los pasillos y pasé la mano por las paredes. Esa textura áspera era parte de mi vida. Ahí estaba mi historia grabada en cada ladrillo. Y comprendí algo. Mi error no había sido darles demasiado, sino ocultarles de dónde venía todo eso. Ellos heredaron los frutos, pero no las raíces. Y un árbol sin raíces siempre termina cayendo. Esa misma tarde Esteban me envió un mensaje. «Tus hijos vendrán mañana a buscarte. Quieren hablar. Dicen que ya saben quién está detrás de todo». Sonreí. Era el momento que había esperado. Pero no los recibiría con furia ni con orgullo, solo con la verdad. Decidí preparar el escenario. Limpié el despacho, ordené los documentos y sobre la mesa coloqué la vieja carpeta con las escrituras originales de la empresa. Encima, un retrato de Marta. Ella estaría presente, de algún modo. Encendí una vela y me quedé mirando la llama. El fuego bailaba con la suavidad de los recuerdos. Pensé en lo irónico que era. Ellos se habían burlado de mi ropa, de mi voz, de mis gestos antiguos, pero pronto entenderían que aquel viejo era el hombre que sostenía sus vidas. A medianoche, Lucía me escribió: «Papá, mañana iremos a verte. No importa lo que digas, solo queremos escucharte». No le respondí. A veces las palabras son un regalo que debe darse en persona. Me acosté tarde, sin sueño, sin culpa. Sabía que el amanecer traería consigo la verdad, y cuando llegara ese momento, no sería necesario gritar, bastaría con mirarlos a los ojos. Esa fue mi última noche de silencio antes de que todo cambiara. La última en la que aún podía decir que era su padre antes de convertirme en su juez. Mientras el reloj marcaba las 3, me serví una copa de vino y pensé, mañana no hablaré mucho. Solo diré lo necesario, y lo necesario, en ocasiones, puede destruir un mundo entero. El amanecer llegó con una calma engañosa. El cielo estaba limpio, las calles tranquilas, como si la ciudad ignorara que ese día cambiaría el destino de mi familia. Tomé mi café con lentitud, disfrutando cada sorbo. Afuera, el sol comenzaba a pintar los muros con un tono anaranjado. La paz del momento contrastaba con lo que sabía que estaba ocurriendo en ese mismo instante. Mis 3 hijos estaban siendo expulsados de la empresa que tanto presumían dirigir. Esteban cumplió su palabra. A las 8 en punto los correos fueron enviados. Por decisión del propietario queda rescindido su contrato laboral con efecto inmediato, sin explicaciones, sin advertencias, solo el peso de una verdad que todavía desconocían. A las 8:05, mi teléfono comenzó a vibrar. Primero Lucía, luego Raúl, por último Hugo con su acostumbrada impaciencia. No respondí. El silencio era parte del castigo. A las 9:30 Esteban me llamó. Su voz sonaba tensa pero satisfecha. «Todo salió como acordamos, Diego. Están desconcertados. ¿Y la junta? Leales como siempre. Nadie sabe nada, ni una filtración. Perfecto». Hice una pausa. «Ahora déjalos digerir la caída». Mientras tanto, en las oficinas de Salazar Construcciones, el caos era total. Hugo gritaba por los pasillos amenazando con demandar. Raúl discutía con el jefe de recursos humanos, exigiendo explicaciones. Lucía, en silencio, revisaba su computadora intentando entender qué había pasado. Ninguno sabía que, mientras ellos ardían en orgullo, el verdadero fuego se encendía en otra parte, dentro de mí. Porque aunque sabía que todo era justo, también dolía. Ningún padre disfruta ver a sus hijos sufrir, incluso si lo merecen. Pero a veces el amor debe ser firme para ser verdadero. Al mediodía me acerqué a la ventana del despacho y observé el tráfico de la ciudad. La vida seguía como si nada.
Las personas iban y venían, ajenas al drama familiar que se desarrollaba en ese instante. Encendí la radio. Una canción antigua, la favorita de Marta, llenó la habitación, y pensé en ella, en lo mucho que habría sufrido al ver en lo que se habían convertido sus hijos. 3 adultos incapaces de reconocer el valor de quien los crió. Cerré los ojos y la imaginé diciendo, no los odies, Diego, enséñales. Y eso estaba haciendo. A las 2 de la tarde, Lucía volvió a llamar. Esta vez contesté. Papá, dijo, con la voz entrecortada. Nos despidieron. A los 3. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Porque lo ordené yo. Silencio. Ni siquiera respiró. Luego susurró. ¿Tú qué? Hija, la empresa no es de Esteban. Nunca lo fue. No entiendo. Entenderás pronto. Diles a tus hermanos que los espero mañana. Los 3. Y colgué. La tarde cayó lentamente. El teléfono no volvió a sonar. Solo el tic-tac del reloj llenaba la casa. Cada segundo era un paso más hacia el enfrentamiento inevitable. Pero no sentía miedo. Sentía calma. La calma del hombre que sabe que, por fin, su voz volverá a ser escuchada. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Era Raúl. Su rostro estaba rojo, los ojos hinchados. «Necesito hablar contigo», dijo apenas le abrí. «Entra, hijo». Se sentó frente a mí, respirando con dificultad. «¿Fuiste tú?», preguntó al fin. «Sí». «¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Por lo de la fiesta?» «Por respeto», respondí sin vacilar, «porque ustedes lo perdieron. Pero somos tus hijos. Y yo tu padre, no tu bufón». Raúl se quedó mudo. Le temblaban las manos. «Papá», balbuceó. «No sabíamos». No quisieron saber. Se levantó sin decir más y se marchó. No intenté detenerlo. Sabía que el golpe recién estaba empezando. A las 11 de la noche, mientras escribía unas notas en mi libreta, escuché un mensaje de voz. Era Hugo. «Viejo, si esto es una broma, te pasaste. No tenías derecho a meterte en mi trabajo. Cuando todo se aclare, vas a arrepentirte». Sonreí con tristeza. El mismo tono altivo de siempre. El mismo niño que nunca aprendió a agradecer. Pero esta vez, la diferencia era que yo tenía el control. A la mañana siguiente, Esteban me llamó temprano. «Vendrán hoy los 3. Ya lo sé. ¿Quiere que esté presente?» «No. Este es un asunto de familia». Cerré el teléfono. Respiré hondo y me miré al espejo. Las arrugas del rostro me recordaron el precio del tiempo, pero mis ojos seguían firmes. No había miedo allí, solo determinación. Sobre el escritorio, 3 sobres esperaban, uno para cada uno de mis hijos. Dentro no había dinero ni documentos, solo una carta. En cada carta escribí lo mismo. Ser padre no es darlo todo, es enseñar cuándo quitar lo que no se valora. El reloj marcaba las 10. El sonido de un motor deteniéndose afuera rompió el silencio. Los 3 habían llegado juntos. Podía sentir la tensión incluso antes de que tocaran la puerta. Me serví una taza de café y esperé. Cuando el timbre sonó, respiré hondo y dije para mí mismo, «Hoy aprenderán lo que cuesta el respeto». Abrí la puerta. Los 3 estaban frente a mí con los ojos cargados de rabia, miedo y vergüenza, y supe que el momento había llegado. El sonido del timbre aún resonaba en mi cabeza cuando abrí la puerta. Ahí estaban, mis 3 hijos, de pie frente a mí, sin la arrogancia que siempre los acompañaba. Lucía tenía los ojos enrojecidos, Raúl miraba al suelo, y Hugo, aunque intentaba mantener su porte altivo, no podía ocultar el temblor de sus manos. Era la primera vez en muchos años que los veía sin máscaras. «Pasen», les dije apartándome para dejarles espacio. Entraron en silencio, como si cruzar el umbral de aquella casa fuera un acto de penitencia. El mismo hogar donde crecieron, donde aprendieron a caminar, a leer, y donde de algún modo también habían aprendido a olvidarme. El aire estaba cargado de tensión. El reloj del comedor marcaba los segundos con una precisión cruel. Hugo fue el primero en romper el silencio. «¿Qué significa todo esto, papá?». Su voz sonaba más débil de lo habitual, casi temerosa. «Significa», respondí sirviéndome un café, «que las cosas vuelven a su lugar». Raúl apretó los puños. «¿Nos despediste tú?». «Sí». «¿Por qué?». «Porque necesitaban perderlo todo para entender lo que vale». Lucía empezó a llorar. «Papá, si querías darnos una lección, lo lograste. Pero por favor, termina con esto. No tenemos trabajo, la gente se burla de nosotros y mamá...». Su voz se quebró. «Mamá no aprobaría esto».
La miré con ternura. Marta me pidió antes de morir que los hiciera comprender el valor de lo que tenían. ¿Así? ¿Humillándonos?, gritó Hugo, golpeando la mesa. No, hijo. Ustedes se humillaron solos el día que me convirtieron en motivo de burla frente a todos. El silencio cayó de nuevo. Nadie se atrevió a responder. Las palabras flotaban en el aire como ceniza. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Raúl se levantó y comenzó a caminar por la sala. Sus pasos resonaban pesados, arrastrando el arrepentimiento que todavía no se atrevía a confesar. «Papá», dijo al fin, «nunca quisimos hacerte daño. Fue una broma, una estupidez». «Una broma», interrumpí. «Reírse del hombre que los alimentó, los educó y les dio un futuro es una broma». Raúl bajó la cabeza. «No sabíamos». «Eso es lo peor de todo», respondí. «No sabían nada, ni quién soy, ni quién fueron ustedes, ni lo que costó cada cosa que tienen». Lucía me miró con el rostro empapado en lágrimas. «¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué ocultarlo?». Me quedé pensativo, porque quería saber si me respetarían por ser su padre, no por ser su jefe. La respuesta los dejó en silencio. Hugo apretó los dientes, intentando contener las lágrimas que amenazaban con traicionarlo. No era el mismo hombre arrogante de la fiesta. Era un hijo perdido frente al espejo de su propia culpa. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía en voz baja. «Ahora aprenderán lo que significa empezar de cero. ¿Nos estás echando de la empresa para siempre?». «Por ahora sí, hasta que comprendan lo que significa ganarse un lugar». Raúl se sentó y se tomó la cabeza entre las manos. «No tenemos nada, papá. Nada. Tienen algo más importante», dije. «La oportunidad de cambiar». Hugo soltó una carcajada amarga. «¿Y tú crees que con eso se come?». «No», respondí mirándolo a los ojos, «pero con eso se duerme tranquilo». Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez lo vi dudar. Esa grieta en su orgullo fue suficiente para saber que, por dentro, algo comenzaba a romperse. Lucía se levantó, dio unos pasos y tomó entre sus manos la vieja foto familiar que colgaba en la pared. Era de un verano en la playa, cuando los cuatro reíamos sin miedo ni vergüenza. «Éramos felices», susurró. «Lo eran», dije, «hasta que confundieron éxito con valor y respeto con debilidad». Nadie respondió. Solo el reloj seguía marcando el tiempo, recordándonos que la vida no se detiene, ni siquiera cuando el alma se congela. Les entregué los 3 sobres que había preparado. «Léanselos cuando estén listos», dije. «No antes». Hugo los tomó con desconfianza. «¿Qué hay aquí?». «¿Verdad?». Raúl respiró hondo y asintió. Lucía los guardó en su bolso sin abrirlos. «¿Y tú?», preguntó ella al salir. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Seguir viviendo, hija, como lo hacía antes de que se olvidaran de mí». Cuando se fueron, el silencio llenó la casa. Por un momento me sentí vacío, no por arrepentimiento, sino por ese tipo de tristeza que deja la verdad cuando finalmente sale a la luz. Encendí una vela frente a la foto de Marta. «Les dolerá, amor», murmuré, «pero aprenderán, lo prometo». Tomé los restos de café frío y miré hacia la puerta cerrada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa me pertenecía de nuevo. Era como si el peso del pasado hubiera salido junto con ellos. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, escuché un golpe suave en la puerta. Me acerqué. Era Lucía. Estaba sola, con el rostro mojado por la lluvia y los ojos rojos. «Papá», dijo, «Raúl y Hugo no quieren verte más, pero yo no puedo dormir sin entender». «¿Qué quieres entender, hija? ¿Por qué hiciste todo esto?». La dejé pasar. Se sentó frente al fuego de la chimenea, temblando. «Porque hay cosas que no se enseñan con palabras», le respondí. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué pasará con nosotros?». «El tiempo dirá». «Pero recuerda esto, Lucía. A veces, perderlo todo es la única forma de recordar quién eres». Ella asintió, conteniendo el llanto. Se acercó y me abrazó. No dije nada. No hacía falta. En ese gesto, supe que todavía quedaba una parte de la familia que podía salvarse. El amanecer trajo una lluvia fina, de esas que parecen limpiar el aire pero no el alma. Desperté antes que el sol, no por costumbre, sino porque sabía que ese día sería distinto. La casa estaba en silencio, salvo por el golpeteo constante del agua en el tejado. Me serví un café y me quedé mirando por la ventana.
repasando en mi mente cada decisión que había tomado. No había marcha atrás. Lucía se había marchado la noche anterior con los ojos hinchados, pero con un atisbo de comprensión en su mirada. Sabía que en ella aún quedaba esperanza. Pero Hugo y Raúl, ellos no aceptarían la lección con humildad. El orgullo, cuando se aferra al corazón, lo vuelve ciego y sordo, y yo estaba dispuesto a enfrentarlo. A las 10 en punto, los tres regresaron. Lucía llegó detrás de sus hermanos, con la cabeza gacha. Hugo empujó la puerta sin esperar a que lo invitara a pasar. Raúl cerró con fuerza, dejando caer las gotas de lluvia sobre el piso. «Ya estás satisfecho, papá», fue lo primero que dijo Hugo, con la voz cargada de rabia. «¿Ya lograste humillarnos lo suficiente?» «No los humillé», respondí tranquilo. «Ustedes lo hicieron solos». Raúl se adelantó. «Nos quitaste todo, el trabajo, la reputación, el respeto. ¿Y acaso respetaron ustedes algo?», repliqué. «¿Respetaron a su padre cuando lo ridiculizaron frente a todos? ¿Cuando se burlaron de mi ropa, de mi forma de hablar, de los años que dediqué a que no les faltara nada?» Lucía dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «Papá, por favor, ya basta». «No, hija», dije sin mirarla. «Hoy es el día en que todo se dice». Los tres se quedaron quietos. Solo se oía el tic-tac del reloj. El mismo reloj que Marta y yo compramos cuando recién nos casamos, cuando creíamos que el tiempo nos pertenecía. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Raúl. «Nada», respondí. «Solo que escuchen». Tomé la carpeta que había preparado y la dejé sobre la mesa. Adentro, los documentos originales de la empresa, firmas, escrituras, poderes legales, todo con mi nombre. Diego Salazar, fundador y propietario. Hugo los miró sin entender al principio. «¿Qué es esto?». «La verdad. ¿Estás diciendo que...?» «Sí», lo interrumpí. «Yo soy el dueño. Siempre lo fui». La habitación se llenó de un silencio denso, casi físico. Lucía tapó la boca con las manos. Raúl dio un paso atrás como si le hubieran quitado el aire, y Hugo me miró con los ojos desorbitados. «No, no puede ser. ¿Por qué crees que Esteban hacía todo lo que yo le pedía? ¿Por qué nunca te dejaban tomar decisiones sin mi aprobación?», dije con calma. «Porque detrás de cada firma, detrás de cada contrato, estaba mi mano». Raúl se dejó caer en el sofá, abatido. Lucía lloraba en silencio. Hugo, en cambio, se aferró a la rabia. «¿Y todo esto por qué? ¿Para vernos arruinados?». «Para verlos despiertos», contesté. Me acerqué despacio. Ellos no se movieron. Creí que si me ocultaba detrás de Esteban, aprenderían a construir su propio camino, a valorar el trabajo sin depender de un apellido. Pero no, se volvieron soberbios, crueles, y olvidaron lo esencial. «¿Y qué era eso, papá?», preguntó Lucía entre lágrimas. «El respeto». Hugo se levantó y golpeó la mesa con el puño. «¡Respeto! Tú nos mentiste toda la vida». «Les oculté la verdad, sí», dije, «pero nunca les mentí sobre quién era. Yo seguí siendo su padre. Ustedes fueron quienes dejaron de ser hijos». Su respiración se aceleró. Raúl lo sujetó del brazo. «Déjalo, Hugo», le dijo. «Ya no hay nada que decir». Pero yo sí tenía algo que decir, lo más importante. Me acerqué al retrato de Marta que colgaba en la pared. Pasé los dedos por el marco, recordando su voz, su mirada llena de fe. Me giré hacia ellos. «¿Saben qué me pidió su madre antes de morir?», pregunté. Nadie respondió. «Me pidió que los enseñara a ser personas, no a ser ricos». «Y esto es tu forma de hacerlo», susurró Raúl, con los ojos vidriosos. «Exactamente». Avancé hasta quedar frente a ellos. Los tres me miraban esperando que siguiera. El aire era espeso, la lluvia afuera sonaba como un lamento. Y entonces, sin elevar la voz, pronuncié las 4 palabras que marcarían el resto de sus vidas. «Aprendan a ser humanos». No hubo gritos, no hubo respuestas, solo silencio, un silencio que pesaba más que cualquier castigo. Lucía rompió a llorar, hundiendo el rostro entre las manos. Raúl se quedó inmóvil, con los ojos perdidos. Hugo, por primera vez, no tuvo nada que decir, ni una palabra. Sus labios temblaban, pero el orgullo no le permitía hablar. Era la primera vez que lo veía derrotado. Me senté frente a ellos, cansado, pero tranquilo. «No los odio», les dije. «Solo necesitaba que miraran más allá de ustedes mismos. Que entendieran que lo que vale no es lo que se tiene, sino lo que se es. Ustedes heredaron una fortuna, pero no un corazón.
Y eso fue mi error. Lucía se levantó, se acercó y me abrazó. «Lo siento, papá», susurró. «Yo también, hija». Raúl la siguió. Hugo se quedó quieto unos segundos más, hasta que al fin dio un paso al frente y se unió al abrazo. No dijeron nada, no hacía falta. Las lágrimas hablaron por todos. Esa noche, después de que se marcharon, volví a quedarme solo. Pero no me sentía vacío, sentía paz. Había cumplido la promesa que le hice a Marta. Había restaurado el orden, el respeto. Encendí la lámpara del despacho, miré la foto familiar y murmuré: «Ahora sí, amor, ya pueden empezar a ser quienes debieron ser». Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa era profundo, pero no era el silencio de la soledad, era el del recuerdo. El eco de aquellas 4 palabras, «aprendan a ser humanos», seguía retumbando en mi mente, como si no solo se las hubiera dicho a ellos, sino también a mí mismo. A veces, enseñar duele tanto como aprender. Me levanté despacio, encendí la luz del despacho y abrí una vieja caja que guardaba bajo el escritorio. Dentro había fotos en blanco y negro, cartas amarillentas y una libreta con las primeras cuentas de la empresa. Cada hoja tenía manchas de sudor, de polvo, de esfuerzo. Allí estaba mi verdadera historia, esa que mis hijos nunca conocieron, porque prefería ahorrarles el sufrimiento de mis comienzos. Tal vez ese fue mi error, querer que vivieran mejor que yo, sin que supieran por qué merecían vivir mejor. Recuerdo mis primeros años en el trabajo. No tenía estudios ni apellido importante, solo tenía mis manos y mi palabra. A los 20 años, cargaba sacos de cemento por unas pocas monedas al día, las uñas rotas, los pulmones llenos de polvo, la espalda partida. Y aún así, cada tarde regresaba a casa con una sonrisa, porque Marta me esperaba con un plato caliente y una mirada llena de fe. Ella era el motor que me impulsaba cuando el mundo parecía pesar demasiado. Un día, en medio de una obra, se derrumbó una pared. Uno de mis compañeros quedó atrapado. Mientras los demás huían, yo me quedé cavando con las manos desnudas hasta sacarlo. Cuando llegó el capataz, en lugar de gritarme, me dijo algo que cambió mi vida. «Tú no eres un obrero más, Salazar. Tienes algo que los demás no tienen. Valor». Esa frase se me grabó como fuego. Esa noche, Marta me tomó las manos y me dijo: «Ese valor te llevará lejos, Diego. Pero prométeme una cosa, que cuando llegues no te olvides de los que todavía están abajo». Y lo prometí. Durante años cumplí esa promesa. A cada hombre que trabajaba conmigo le pagaba lo justo. A cada familia necesitada le tendía una mano. Por eso la empresa creció, no por dinero, sino por respeto. El respeto atrae la lealtad, y la lealtad construye imperios. Pero cuando mis hijos crecieron, ese valor se fue diluyendo en ellos como arena entre los dedos. Marta siempre lo notó antes que yo. Hugo, el mayor, empezó a despreciar mis modales humildes desde joven. Decía que hablaba como campesino. Raúl, en cambio, era más sutil. Aprendió a fingir respeto cuando me miraba, pero se burlaba cuando no estaba presente. Y Lucía me amaba de verdad, pero era débil frente a la voz de sus hermanos. Recuerdo una Navidad en particular. Yo había llegado cubierto de polvo, directo desde una obra en el interior. Traía los regalos en una bolsa de papel, envueltos con torpeza. Cuando los puse bajo el árbol, Hugo los miró y rió. «Parece que los compraste en una feria, papá». Marta lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. «Son regalos hechos con trabajo, hijo, con sudor», pero él solo encogió los hombros. Esa noche me encerré en el taller y lloré en silencio, no por el insulto, sino por darme cuenta de que mis hijos se estaban alejando del hombre que los crió. Años después, cuando Marta enfermó, la empresa ya era grande. Tenía cientos de empleados, contratos millonarios, oficinas modernas, pero yo seguía siendo el mismo. No me acostumbré nunca al lujo, ni a los trajes caros. Prefería mis camisas viejas, mis botas manchadas de pintura y los desayunos en la mesa de siempre. Mis hijos, en cambio, se habían convertido en desconocidos. Vivían pendientes del dinero, del estatus, de las apariencias. Hablaban de accionistas y socios, pero jamás de trabajo. Una noche, mientras Marta dormía, me senté a su lado y le tomé la mano. Ella abrió los ojos apenas y susurró: «No quiero que los pierdas, Diego». «No los perderé», mentí. Ella sonrió débilmente. «Entonces, si alguna vez te olvidan, recuérdales quién eres».
Esa fue la última frase que me dijo antes de cerrar los ojos para siempre. Y aunque pasaron los años, esas palabras se quedaron clavadas en mí, esperando el día en que tendría que cumplirlas. Ese día llegó en forma de humillación, cuando mis propios hijos se rieron de mí frente a todos. Ahí entendí que la promesa debía cumplirse, no con palabras, sino con hechos. Esa madrugada, mientras hojeaba los papeles de la empresa, sentí un escalofrío de nostalgia. Vi mi nombre impreso en las escrituras y recordé todo el camino que me había traído hasta aquí. Cada línea era una cicatriz, cada sello una historia. La fortuna que mis hijos creían haber heredado era en realidad una vida entera de sacrificio que nunca supieron valorar. Cerré la carpeta y me serví un vaso de vino. Brindé en silencio, no por la venganza, sino por la lección, porque al fin entendía algo que me había costado toda una vida descubrir. El amor no siempre se demuestra dando, a veces se demuestra quitando. Afuera, la lluvia seguía cayendo, persistente, como si el cielo quisiera purificarlo todo. Me acerqué a la ventana y observé cómo el agua resbalaba por el vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Marta estaba ahí, en algún rincón invisible, mirándome en silencio, aprobando lo que había hecho. «Ya lo saben, amor», murmuré. «Ya saben quién fui y quién soy». Apagué la luz del despacho y subí a mi habitación. Esa noche dormí tranquilo, sabiendo que el peso del pasado, aunque doliera, por fin se había convertido en enseñanza. El funeral aún estaba lejos, pero la casa ya tenía ese silencio pesado que antecede a las despedidas. Desde el día en que mis hijos escucharon las 4 palabras, todo había cambiado. No volvieron a hablarme con la misma soberbia, ni levantaron la voz en mi presencia. Sin embargo, en el aire persistía algo más fuerte que la culpa, la incomprensión. Sabían lo que hice, pero no entendían por qué. Lucía, la más sensible de los 3, fue la única que siguió visitándome con regularidad. A veces llegaba con un pastel, otras simplemente se sentaba a mi lado en el porche. No hablábamos mucho, solo compartíamos silencios, y a veces, en esos silencios, ocurrían las conversaciones más profundas. Una tarde, mientras ella ayudaba a limpiar el despacho, encontró algo que había permanecido oculto durante años, una pequeña caja de madera cerrada con un candado oxidado. En la tapa, grabadas con letra temblorosa, estaban las iniciales de su madre, M.S., Marta Salazar. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, levantando la caja con cuidado. «Tu madre la guardó antes de morir», respondí sin mirarla. «Me pidió que la abriera solo cuando creyera que era el momento». «¿Y ahora lo es?», suspiré. «Creo que sí». Busqué la llave en el cajón inferior del escritorio, donde guardaba las cosas que nunca quise perder. El sonido del metal abriendo el candado fue casi solemne. Dentro había una carta, envuelta en un lazo de tela azul. Lucía la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. «Mi querido Diego, si estás leyendo esto, es porque finalmente decidiste enseñarles. No te culpes. El amor también corrige, y los hijos, a veces, necesitan perderlo todo para ver lo que siempre tuvieron. Si algún día nuestros hijos llegan a odiarte, recuérdales que lo hiciste por amor, no por orgullo, pero sobre todo, no permitas que olviden lo más importante. La dignidad no se hereda, se gana. Si yo no estoy cuando todo esto ocurra, diles que los amo, y que aunque se equivoquen siempre serán nuestra mejor construcción. Marta». Lucía terminó de leer con lágrimas en los ojos. La carta temblaba entre sus dedos. «Ella sabía», susurró. «Tu madre siempre supo más de lo que mostraba», dije con una sonrisa triste. Lucía me miró en silencio por unos segundos y luego me abrazó. «No sé cómo pedirte perdón, papá». «No hace falta», respondí. «Ya lo están haciendo». «¿Crees que Hugo y Raúl también entenderán algún día, cuando el silencio les duela más que el orgullo?» Sí, esa noche, después de que Lucía se fue, me senté a escribir una carta. No era una carta cualquiera, era mi testamento. No el legal, ese ya existía, sino el humano. El que no habla de bienes ni propiedades, sino de valores. Tomé una hoja en blanco y escribí despacio, cuidando cada palabra. A mis hijos, no quiero que me recuerden por lo que tuvieron, sino por lo que aprendieron. No hay fortuna más grande que la paz interior, ni pobreza más triste que la falta de amor. He decidido dejar la empresa en manos de quien entienda que el trabajo no es poder, sino servicio.
Esteban sabe lo que debe hacer. Y a ustedes les dejo la oportunidad de reconstruir su vida desde cero, con esfuerzo, con humildad, con corazón. Firmé al final y doblé la hoja con cuidado, la guardé en un sobre y escribí el nombre de Lucía, no porque fuera mi favorita, sino porque sabía que ella sería la única capaz de leerla sin resentimiento. 2 días después, Esteban vino a visitarme. Lo recibí en el porche, bajo el sol de la mañana. «¿Cómo estás, viejo amigo?», me preguntó. «Ligero», respondí, como si me hubiera quitado un peso de encima. Él sonrió. «¿Y ellos?». «Lucía está aprendiendo. Hugo y Raúl, aún no. Dales tiempo. El orgullo es un ladrillo duro, pero al final se rompe». Le entregué una carpeta sellada. «Aquí están las instrucciones finales. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Esteban asintió sin hacer preguntas. «Lo haré, Diego. Te lo prometo». Nos dimos la mano en silencio. Fue la última vez que lo vi. Esa noche me acosté temprano. El cuerpo me pesaba más de lo normal, como si cada célula entendiera que se acercaba el final. Antes de cerrar los ojos, miré el retrato de Marta sobre la cómoda. «Todo está listo, amor», murmuré. «Ellos encontrarán su camino, aunque tengan que tropezar 1000 veces». Y por primera vez en mucho tiempo dormí sin miedo. Lucía volvió al día siguiente, pero yo ya no la escuché entrar. Encontró la casa en silencio, la carta sobre la mesa, y una paz tan profunda que no necesitaba explicación. Cuando leyó mis palabras, comprendió que mi ausencia no era una partida, sino una lección final. Lloró en silencio, como su madre solía hacerlo. Luego salió al jardín y mirando al cielo susurró: «Gracias, papá. Ahora entiendo». Lucía tardó varios días en reunir el valor para cumplir la última voluntad de su padre. El sobre sellado con el nombre de Esteban Morales seguía sobre la mesa, esperándola. No sabía si abrirlo, entregarlo o simplemente guardarlo como un recuerdo más. Pero la voz de su padre resonaba en su cabeza. «Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Ese momento había llegado. Tomó el coche y condujo hasta las oficinas de Salazar Construcciones, que desde la muerte de Diego permanecían en una calma extraña. El edificio, que alguna vez fue símbolo de poder y orgullo para la familia, ahora parecía un mausoleo. En el vestíbulo, los empleados bajaban la voz al verla entrar. Ya no la veían como la hija del jefe, sino como la hija del hombre que había cambiado el destino de todos. Cuando llegó al despacho principal, Esteban estaba allí, de pie, mirando por la ventana. El tiempo también había hecho mella en él. Sus cabellos estaban completamente grises, pero su mirada seguía siendo firme. «Lucía», dijo al verla, «mi padre me pidió que te entregara esto». Le extendió el sobre. Dijo que sabrías qué hacer. Esteban lo tomó sin decir palabra. Lo abrió con cuidado. Sacó una hoja y comenzó a leer en silencio. A medida que avanzaba, su expresión fue cambiando, de seriedad a sorpresa y luego a una tristeza contenida. Cuando terminó, levantó la vista. «Tu padre era un hombre extraordinario, Lucía, más sabio de lo que muchos comprendieron». «¿Qué dice la carta?», preguntó ella con voz temblorosa. Esteban suspiró y se sentó. «Diego me pidió que, llegado el momento, revelara la verdad completa». «¿La verdad completa?». «Sí, lo que ni siquiera ustedes saben». Lucía se sentó frente a él. Esteban colocó la carta sobre el escritorio y comenzó a hablar, con la voz de quien lleva años guardando un secreto. «Tu padre y yo fundamos esta empresa juntos hace más de 40 años, pero lo que pocos saben es que la primera inversión no fue dinero, fue la casa donde tú naciste». Lucía abrió los ojos. «¿Cómo?». «Vendió la casa para conseguir los materiales iniciales. Durante casi 2 años vivieron en una habitación alquilada, con muebles prestados. Tu madre lo apoyó sin dudar. Si él lo sueña, yo lo creo», decía. Lucía bajó la mirada, tragando saliva. Esteban continuó. «Cuando la empresa empezó a prosperar, Diego registró todo a su nombre, pero años más tarde me pidió que apareciera como socio principal». «¿Por qué haría eso?». «Porque quería desaparecer del foco público. Dijo que el dinero hacía malas personas, y temía que sus hijos se convirtieran en lo que al final sí fueron». El silencio llenó la habitación. Lucía sintió un nudo en el pecho. «Entonces, ¿todo lo que vivieron mis hermanos y yo fue una prueba?». «No exactamente», respondió Esteban. «Fue una enseñanza. Tu padre quería ver si, sin saber que eran herederos, serían capaces de comportarse como seres humanos». Lucía se cubrió el rostro con las manos.
y fallamos. No, dijo él con voz firme. Aprendieron tarde, pero aprendieron. Eso es lo que importa. Esteban se levantó, caminó hacia una estantería y sacó una carpeta negra. Tu padre me pidió que te entregara esto solo si demostrabas haber entendido su lección. La colocó frente a ella. Lucía la abrió despacio. Dentro había documentos notariales. En el encabezado se leía: Fundación Marta y Diego Salazar, para la educación y el trabajo digno. ¿Qué es esto?, preguntó incrédula. Es el legado de tu padre, respondió Esteban. Donó la empresa completa a una fundación. Tú eres la presidenta honoraria. Lucía lo miró sin poder hablar. Esteban continuó. La fundación ofrecerá becas, capacitación y vivienda para jóvenes sin recursos. Tu padre quiso devolver al mundo lo que el mundo le había dado. Pero, ¿por qué a mí? Porque entre los tres, tú fuiste la única que volvió a casa no por dinero, sino por amor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Él lo sabía, dijo en voz baja. Siempre lo supo. Esteban se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Antes de morir me dijo algo que nunca olvidaré. Lucía lo observó, esperando. Me dijo: Esteban, mis hijos aprenderán cuando comprendan que el verdadero éxito no es ser dueño de algo, sino ser dueño de uno mismo. Así hablaba él, susurró Lucía, sonriendo entre lágrimas. Esteban se volvió hacia ella. Hay algo más. ¿Qué cosa? Tu padre dejó una carta para cada uno. ¿También para Hugo y Raúl? Sí, pero me pidió que no se las diera de inmediato. ¿Por qué? Porque, según sus propias palabras, solo cuando el dolor se calme, el mensaje podrá entrar. Lucía tomó los documentos de la fundación con manos temblorosas. Por primera vez comprendía la magnitud de su padre, un hombre que había renunciado al poder, al control, incluso al reconocimiento, para enseñar a sus hijos una última lección. Antes de irse, Esteban la detuvo. Lucía, ¿quieres saber qué decía la carta que me dejó? Ella asintió. Él sacó un papel doblado del bolsillo interior de su saco y leyó: Gracias por ser mi hermano, cuando la sangre no bastaba. Cuando ya no esté, cuida de mis hijos. Pero, sobre todo, cuida la memoria de lo que fuimos. Dos hombres simples que construyeron algo grande, sin olvidar que también podían llorar. La voz de Esteban se quebró. Lucía se levantó y lo abrazó. Ambos permanecieron así un largo rato, en silencio, mientras afuera el viento soplaba con la suavidad de quien aprueba desde el cielo. Cuando Lucía salió del edificio, el sol comenzaba a ponerse. El reflejo dorado iluminaba las letras del cartel principal: Salazar Construcciones S.A. Ella sonrió y susurró: No, papá, Salazar no construye edificios. Salazar construye almas. Pasaron semanas desde la muerte de mi padre, pero su voz seguía viva dentro de mí. A veces la escuchaba cuando abría la puerta del despacho o cuando el viento movía las cortinas del comedor. Era como si su presencia se negara a marcharse por completo, como si aún tuviera algo más que enseñarnos. Lucía venía a verme seguido, con esa serenidad que solo da la comprensión. Raúl, en cambio, se mantenía distante, avergonzado. Y Hugo se había desvanecido del mapa. El hombre que antes hablaba con todos, que caminaba con el pecho inflado y el ego por delante, ahora vivía encerrado en sí mismo, tratando de entender cómo había perdido todo: su trabajo, su reputación y, sobre todo, la figura del padre que creía conocer. Una mañana, Lucía llegó con una carpeta en la mano. Esteban me entregó esto, dijo. Es la documentación de la fundación que papá dejó. Raúl, que estaba en la cocina, se acercó con curiosidad. ¿Fundación? Sí, respondió ella con una mezcla de orgullo y emoción. Fundación Marta y Diego Salazar. Papá donó toda la empresa. Ahora ayudará a jóvenes sin recursos. Raúl se quedó helado. ¿Toda la empresa? ¿Y nosotros? Lucía lo miró fijamente. Nosotros ya recibimos lo que necesitábamos. Una lección. Esa frase cayó como un peso sobre todos. Era la verdad más dura y más cierta. Por primera vez, Raúl no respondió con sarcasmo ni queja. Solo se sentó y bajó la cabeza. Lucía lo observó en silencio. Era como si el orgullo finalmente se hubiera desmoronado. No lo merecíamos, dijo él al fin. Ni la empresa, ni el apellido, ni el amor de papá. No digas eso, replicó Lucía suavemente. Lo decepcionamos, sí, pero todavía podemos honrarlo. Raúl levantó la vista. ¿Cómo? Empezando de nuevo.
¿De cero? De verdad. Esa tarde decidieron visitar a Hugo. Lucía insistió, aunque Raúl dudaba. El mayor vivía en un pequeño apartamento alquilado en las afueras, lejos del centro, donde antes solía ostentar su éxito. Cuando abrieron la puerta, lo encontraron demacrado, con barba descuidada y el rostro hundido en cansancio. El olor a cigarrillo y soledad impregnaba el lugar. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz ronca. «Venimos a verte, hermano», dijo Lucía. Hugo soltó una risa amarga. «¿Ahora que no tengo nada? ¡Qué ironía!». «No», respondió Raúl con calma. «Venimos porque tampoco nosotros tenemos nada, y queremos empezar a tener algo que valga la pena». Hugo los miró incrédulo. «¿Y qué sería eso?». Lucía se acercó y le tomó la mano. «El perdón». Por un instante, nadie habló. El silencio se llenó de un temblor emocional difícil de sostener. Hugo apartó la mirada. «No puedo», susurró. «Sí puedes», dijo Lucía, y papá lo sabía. Por eso nos dio tiempo, no castigo. Se sentaron los tres. Lucía les contó todo lo que Esteban había revelado. La carta de mamá, la fundación, el testamento. Cada palabra era un golpe y una caricia al mismo tiempo. Cuando terminó, Hugo se llevó las manos al rostro. «Vendió la casa», dijo con la voz quebrada. «Todo por nosotros». Raúl lo miró fijamente. «Y nosotros lo despreciamos. Nos reímos de él», añadió Hugo, cerrando los ojos. Frente a todos, las lágrimas comenzaron a caer sin contención. Era la primera vez que los tres lloraban juntos desde que su madre había muerto. Y aunque el dolor era inmenso, también traía algo nuevo, redención. Lucía se levantó, caminó hasta la ventana y miró el horizonte. «Papá no se fue para castigarnos», dijo. «Se fue en paz porque sabía que tarde o temprano íbamos a entender». Raúl asintió. «Y lo estamos entendiendo. Quizá aún no del todo», añadió Hugo con la voz quebrada. «Pero quiero aprender». «Entonces empecemos», respondió Lucía. Los días siguientes se convirtieron en un proceso de transformación. Lucía, con la ayuda de Esteban, comenzó a trabajar en la fundación. Raúl se unió poco después, ayudando a organizar los programas de capacitación. Y Hugo, lentamente, comenzó a participar, aunque su orgullo todavía lo hacía tropezar de vez en cuando. Una tarde, mientras los tres revisaban documentos en la oficina nueva de la fundación, Esteban se acercó y les dijo: «Su padre estaría orgulloso». Hugo bajó la cabeza. «No sé si orgulloso sea la palabra». Esteban sonrió. «Él me dijo algo una vez. El orgullo se disuelve cuando nace la humildad. Ustedes están aprendiendo. Eso basta». Lucía lo miró con gratitud. «Gracias por cuidarlo». «No lo cuidé», respondió él. «Lo acompañé. Diego no necesitaba que lo protegieran, necesitaba que lo entendieran. Y eso, por fin, está ocurriendo». Un mes después, se inauguró oficialmente la Fundación Marta y Diego Salazar. En el acto, Lucía dio un discurso frente a cientos de jóvenes becados. Sus hermanos estaban a su lado, en silencio, escuchando cada palabra. «Esta fundación nació del sacrificio de dos personas humildes», dijo ella. «Mi madre, que creyó en los sueños de un obrero, y mi padre, que convirtió esos sueños en esperanza para otros». Hubo aplausos, lágrimas, sonrisas. Pero lo más importante fue el silencio posterior, ese momento en que todos miraron hacia arriba, como si Diego y Marta estuvieran ahí, observando con ternura. Esa noche, los tres regresaron juntos a la vieja casa. El retrato de sus padres seguía colgado en la pared del comedor. Lucía encendió una vela. «Lo hicimos, papá», susurró. Raúl se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Ahora sí, podemos mirarte sin culpa». Hugo, con lágrimas en los ojos, añadió: «Y decirte que aprendimos. Quizá tarde, pero aprendimos». El fuego de la vela titiló suavemente, como si alguien hubiera respondido desde otro plano. Y en ese instante, los tres supieron que el perdón no era algo que se pedía, sino algo que se vivía. Habían pasado 6 meses desde la muerte de mi padre, 6 meses en los que cada día había sido una mezcla de duelo y aprendizaje. La casa familiar se mantenía igual, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las fotografías seguían en los mismos marcos, el olor a madera vieja flotaba en el aire y el reloj del comedor continuaba marcando su eterno compás, recordándonos que, incluso en la ausencia, la vida seguía. Aquella noche decidimos reunirnos los tres, Lucía, Raúl y yo. No era una cena cualquiera,
Era la cena que papá siempre soñó tener con sus hijos cuando la familia estuviera en paz. Lucía había preparado la mesa con esmero. Velas encendidas, platos sencillos, vino tinto, el mismo que él solía beber cada noche, y en el centro una fotografía suya junto a mamá. Ambos sonreían, jóvenes, radiantes, llenos de esa esperanza que nosotros habíamos olvidado por tanto tiempo. Raúl llegó primero, con una caja de vino bajo el brazo. Lucía lo recibió con una sonrisa cálida. Yo llegué último, como solía hacerlo papá cuando quería observarnos antes de entrar. Por un momento lo sentí allí, esperándome junto al marco de la puerta, con esa mirada tranquila que siempre escondía un consejo detrás. Nos sentamos los tres. Nadie habló por unos segundos. El silencio era cómodo, pero denso, como si tuviéramos miedo de romperlo. Lucía levantó la copa. Por papá. Por él, respondimos al unísono. El primer sorbo de vino me supo a memoria, a las cenas antiguas, a las conversaciones que alguna vez evitamos, a las palabras que quedaron suspendidas por orgullo. Después de unos minutos, Raúl dejó la copa sobre la mesa y dijo: «Estuve pensando en lo que decía papá». Lucía lo miró. ¿Sobre qué? Sobre el respeto. Decía que el respeto no se exige, se enseña, y creo que recién ahora entiendo lo que quería decir. Yo también, dijo Lucía. Él nunca buscó hacernos daño, solo quería que viéramos el mundo con los ojos que él veía. Y lo logró, añadí. Porque ahora cada vez que entro a la fundación y veo a esos chicos con ilusión en los ojos, entiendo por qué lo hizo todo. Lucía sonrió. ¿Sabes qué me dijo Esteban la semana pasada? Que papá dejó una última sorpresa. ¿Otra más?, preguntó Raúl, medio en broma. Sí, dijo que había un sobre que no debía abrirse hasta que los tres estuviéramos reunidos, en paz. ¿Y dónde está ese sobre?, pregunté. Aquí. Lo sacó de su bolso con cuidado. En la parte superior, con su letra firme, decía: «Para mis hijos cuando por fin vuelvan a mirarse sin rencor». El corazón me dio un vuelco. Lucía lo colocó sobre la mesa. Por un instante, ninguno de los tres se atrevió a tocarlo. Finalmente, Raúl lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta y una llave. Lucía comenzó a leer. «Mis queridos hijos, si están leyendo esto, es porque al fin entendieron que la familia vale más que cualquier empresa, más que el orgullo y más que la ambición. No busquen más mi perdón, porque ya lo tienen. El perdón no se da, se siente. Y yo los perdoné el mismo día que los despedí, porque sabía que algún día regresarían. La llave que acompaña esta carta abre el taller que está detrás de la casa. Entren juntos. Allí encontrarán algo que construí con mis propias manos y que ahora les pertenece». Lucía levantó la mirada, sin poder contener las lágrimas. Raúl apretó la llave entre los dedos. «Vamos», dijo en voz baja. Salimos al patio. La noche era clara y la luna iluminaba el sendero que conducía al viejo taller. Durante años había permanecido cerrado, cubierto de polvo, con las ventanas selladas. Raúl giró la llave. El chirrido de la cerradura rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente, revelando el interior. Había olor a madera, a aceite y a recuerdos. En el centro del taller, bajo una lona, se alzaba una figura cubierta. Lucía se acercó y retiró la tela. Debajo había una escultura de piedra, tallada con una precisión sorprendente. Representaba a tres figuras humanas entrelazadas, un hombre mayor en el centro y a sus lados un joven y una mujer, tomándolo de los brazos. En la base, una inscripción: «No construí muros, construí puentes». Lucía se llevó las manos a la boca llorando. Raúl tocó la escultura con reverencia. Yo no pude contener las lágrimas. Era como si papá estuviera ahí, mirándonos, con esa media sonrisa que siempre tenía cuando veía que algo finalmente encajaba. Nos quedamos allí largo rato sin decir palabra. El aire olía a madera húmeda y emoción contenida. Lucía encendió una pequeña lámpara sobre la mesa de herramientas. La luz cálida iluminó la escultura, dándole vida. «Mira cómo parece mirarnos», dijo ella. «Es él», respondí. «No solo en la piedra, está en todo esto». Raúl, con voz temblorosa, añadió: «Papá no quería una empresa, quería una familia, y nos tomó toda una vida entenderlo». Lucía se giró hacia nosotros. «No lo defraudemos. Sigamos construyendo puentes». Nos abrazamos los tres. Por primera vez en muchos años, sentí que ese abrazo era real.
limpio, sin sombras. La lluvia comenzó a caer afuera, suave, como una bendición. Y mientras las gotas golpeaban el techo del taller, supe que mi padre no se había ido. Solo se había transformado en memoria, en enseñanza, en piedra eterna. Han pasado varios años desde aquella noche en el taller. El tiempo ha seguido su curso, pero el eco de la voz de mi padre todavía habita entre nosotros. A veces lo escucho en los pasillos de la fundación, otras en la risa de los jóvenes que ahora tienen la oportunidad que él nunca tuvo. Y cuando cierro los ojos, aún puedo oírlo decir aquellas palabras que lo cambiaron todo. Aprendan a ser humanos. Hoy, esas palabras están grabadas en una placa dorada, justo a la entrada del edificio principal de la fundación. Cada persona que cruza esa puerta las lee, sin imaginar la historia de dolor y redención que hay detrás. Pero nosotros sí la sabemos. Nosotros la llevamos en la sangre. Lucía dirige la fundación con la misma ternura con que mamá cuidaba de nosotros. Raúl enseña carpintería a jóvenes que, como papá, empezaron desde abajo. Y yo dedico mis días a hablarles de él, de su legado, de la fuerza que puede tener un corazón justo, de cómo un hombre sencillo cambió 3 vidas no con dinero, sino con ejemplo. A veces nos reunimos en la vieja casa. El taller sigue igual, con su aroma a madera y la escultura en el centro. Lucía siempre enciende una vela frente a la inscripción de piedra. No construí muros, construí puentes. Y en ese silencio compartido, los 3 entendemos lo que papá quiso decir. Construir puentes no era solo unir personas, sino reconstruir almas. Nosotros fuimos su obra más difícil, su proyecto más imperfecto, pero también su legado más profundo. El día que cumplí la edad que él tenía cuando nos enseñó la lección, comprendí algo que antes no veía. Papá no nos castigó, nos liberó, nos quitó la venda del orgullo para que pudiéramos ver el valor de lo esencial, el trabajo, la humildad, la familia. Y en esa revelación encontré paz. La fundación sigue creciendo. Cada vez que entregamos una beca, Lucía dice las mismas palabras de siempre. Esto es gracias a Diego Salazar, el hombre que nos enseñó que la verdadera riqueza no se guarda, se comparte. Y el auditorio entero aplaude, aunque ninguno de ellos sepa que al aplaudir, también lo están honrando a él. Esa noche, antes de cerrar la fundación, paso los dedos por la placa dorada y susurro, «Lo logramos, papá». El viento sopla desde la ventana, moviendo suavemente las cortinas, y por un instante me parece escuchar su voz, lejana, firme, amorosa. «Sigue construyendo, hijo». Y sonrío, porque ahora sé que las lecciones más grandes no mueren con el maestro, se multiplican en cada vida que toca. Dicen que el tiempo borra las heridas, pero no las enseñanzas. Y mi padre, Diego Salazar, dejó una enseñanza que el tiempo no ha podido borrar. No fue un empresario más, ni un hombre perfecto. Fue un alma que entendió que el verdadero poder no está en lo que uno posee, sino en lo que uno deja en los demás. Hoy, cada piedra del edificio de la fundación, cada joven que entra por sus puertas, cada familia que vuelve a creer en el trabajo digno, lleva algo de él, su voz, su mirada, su ejemplo. A veces me detengo frente a su retrato y me pregunto si estaría orgulloso de nosotros. Y en el silencio siento la respuesta. No fue fácil llegar hasta aquí. Tuvimos que perderlo todo para entender el valor de lo que nunca debería perderse, la humanidad, el respeto y el amor familiar. Él no buscó venganza, buscó redención, y la consiguió, no solo para sí mismo, sino para todos nosotros. Cada vez que miro la placa en la entrada que dice «Aprendan a ser humanos», entiendo que esas no fueron solo 4 palabras, fueron un faro, una brújula para quienes alguna vez nos perdimos entre la soberbia y la ingratitud. Papá nos enseñó que las riquezas más grandes no se heredan, se construyen con valores, con trabajo y con amor verdadero. El viejo ya no está, pero su voz vive en cada historia que contamos, en cada vida que cambia gracias a su legado. Porque un hombre muere cuando se lo olvida, y Diego Salazar, el obrero que fundó un imperio sin dejar de ser humilde, nunca será olvidado. Mensaje para quienes escuchan esta historia. Si alguna vez sentiste que no te valoran, recuerda a Diego Salazar. No busques demostrar quién eres con gritos ni apariencias. Hazlo con hechos, con paciencia, con dignidad. El tiempo siempre pone todo en su lugar.
Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta abajo: yo también quiero aprender a ser humano, porque tal vez al hacerlo, también estés